Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como ya platicamos en la clase pasada sobre el tema de ciclometría o de alguna manera el equilibrio que se establece entre el agua líquida y el aire, aprendimos a usar la clase pasada cómo leer algunos parámetros de humedad, el término de enfriamiento adiabático y todo. Pues bueno, ahora vamos a calcular esa cantidad de agua que requerimos para cierta operación o cuánto aire hay que alimentar a una torre para poder enfriar una cierta cantidad de agua. Pues esa es la parte que se conoce en la industria, pues en todo tipo de industria, ¿no? De alimentos, petroquímica, petróleos, la parte de metalurgia extractiva. Cuando utilizas servicios, donde utilicen servicios auxiliares, muy probablemente van a utilizar torres de enfriamiento, ¿ok? Y entonces nos dice el siguiente ejercicio: determina el flujo de agua en metros cúbicos por hora que entra a una torre de enfriamiento. Si el agua entra a 60 y debe salir a 30 grados, el aire entra a la torre a 20 grados con una humedad relativa de 40% y sale a 35 grados centígrados. Tiene una humedad relativa de 80. El ventilador de la torre tiene una capacidad de 250.000 metros cúbicos por hora a una atmósfera de presión a las condiciones de la salida. Mucha atención en esa parte. Considere que la densidad del agua a 60, dice, es 983.24 y que el valor de la capacidad calorífica o CP es de 1 kilocaloría kilogramo grado centígrado. Nos dicen consulta el diagrama ciclométrico del formulario. Y bueno, ahí tenemos las opciones múltiples. Para ello, primero pues tenemos que platicar qué es lo que lleva a cabo la operación, ¿no? En pocas palabras, pues tenemos aquí un sistema que tiene una manera de, como riego atomizado. Y entonces aquí tenemos un equipo nosotros, que sería la torre. ¿Sí? Aquí estaría nuestra torre. Aquí hay un ventilador. Ajá. ¿Sí? Y entonces de este lado pues sale el agua. Aquí sale, digamos, el agua. Aquí entra agua. Le vamos a llamar M1 a este flujo másico. M2 a este flujo másico. El aire que se alimenta vamos a meterlo por este lado. A esto hay que llamarle momentáneamente flujo 3. Y a este flujo de aire que abandona aquí, flujo 4. ¿De acuerdo? Este sería más o menos un esquema de cómo estamos llevando a cabo esta operación. Y lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, son balances, ¿no? Sería un balance de energía. ¿Cómo nos quedaría un balance de energía? Bueno, nos quedaría de la siguiente manera. M1, flujo másico por entalpía 1. Las entradas más M3, ¿sí? Por entalpía 3. Esto tendría que ser igual a M2 por entalpía 2 más M4 por entalpía 4. Ahora vamos a hacer un balance para el aire. Pues la cantidad de aire que nosotros estamos metiendo, estarás de acuerdo que es M3 igual a M4. Aquí lo podemos generalizar y mejor hay que llamarle M subíndice A para referirnos al aire, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos otro balance. Entonces este sería nuestro balance de aire. Ahora un balance de agua. El balance de agua, entonces, ¿qué nos queda? El balance de agua nos da un valor de, pues para nosotros sería el flujo de agua, flujo másico que entra de agua, más la cantidad de agua que nos está aportando, ¿quién?
el aire, ¿no? Que tiene una humedad X3. Esto tendría que ser igual al flujo másico de agua en la salida 2 más el flujo másico por el contenido de humedad. El contenido de humedad pues ya lo podemos calcular nosotros como, bueno, de acuerdo a la carta psicométrica. Y estos serían de alguna manera los balances. Tenemos dos ecuaciones que tenemos que resolver, un balance de agua con un balance de energía. El balance de aire simplemente nos ayudaría a simplificar y vamos a ver qué nos va a ayudar a simplificar. Si en lugar de M3 y M4 manejamos A, pues estarás de acuerdo que aquí nos va a quedar que flujo 2, entalpía, bueno 1, flujo 1, perdón aquí, entalpía 1 menos flujo 2 por entalpía 2 tendría que ser M de A entalpía 4 menos M de A entalpía 3. De aquí nosotros podemos despejar M2. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo quedaría M2? Pues podemos decir que M2 por entalpía 2, ¿qué tenemos de esta parte? Bueno, lo vamos a dejar aquí, M2, así. Pero podemos simplificar aquí, MA de aire, entalpía 4 menos entalpía 3. ¿De acuerdo? ¿Y qué quiere decir entonces? Que flujo másico 1 por entalpía 1 menos flujo másico 2 entalpía 2 equivale al flujo de aire multiplicado por la entalpía 4 menos la entalpía 3. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros del balance de agua podemos despejar M2. ¿Por qué? Porque lo que conocemos es M1. De hecho, aquí en el problema, a ver qué nos pide. No nos pide M1. No, nosotros ya conocemos la masa de aire. Entonces, nos pide la masa de agua y sería la masa de agua a la entrada de la torre. Es decir, tenemos que despejar a M2 en términos de M1. Y para ello usamos la primera ecuación. El flujo a la salida 2 tendría que ser el flujo a la entrada más M3, que es igual a M4. Ya dijimos que eso vale M de A por X3 menos X4. Eso es lo que nos quedaría, ¿no? Que el flujo 2 equivale al flujo másico 1 más la masa de aire multiplicado por la humedad en el punto 3 menos la humedad en el punto 4. Esta ecuación la podemos nosotros sustituir ¿en dónde? Pues en la ecuación que acabamos de encontrar aquí, que la voy a colorear con este término. Entonces ahí podemos meter M2, ¿estás de acuerdo? Para dejar en términos de M1 y MA, que es lo que queremos resolver. De esto nos quedaría entonces M1H1, flujo másico, menos, y aquí voy a colocar flujo másico 1, flujo de aire X3 menos X4 por entalpía 2 es igual a flujo de aire, entalpía 4 menos entalpía 3. De esta manera nosotros todavía podemos seguir simplificando y vamos a desglosar esta parte. Vamos a colocar flujo 1 por entalpía 1 menos flujo 1 por entalpía 2 me va a quedar. Luego menos M de A X3 menos X4 por entalpía 2, ¿verdad? Y esto es igual a M de A por entalpía 4 menos entalpía 3, ¿verdad? Ahora podemos reunir lo que es flujo másico y entonces podemos poner flujo másico 1 factorizado por esto y aquí me quedaría flujo másico de A
Factorizando, pasando del otro lado los términos, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría entalpía 2 por x3 menos x4 más entalpía 4 menos entalpía 3. Esto es lo que nos quedaría, ¿verdad? Entonces, de aquí podemos calcular el flujo másico, ya sea que nosotros queramos calcular, como lo dejamos en términos del aire que entra o del agua que entra, pues esta es la relación, digamos, importante que nos va a permitir calcular una u otro parámetro. Entonces H4 menos H3 más H2 por X3 menos X4. Y entonces esta es nuestra ecuación de balance que nos va a permitir a nosotros, pues, qué es lo que queremos, ¿no? En este caso el problema nos dice que se alimentan 250,000 metros cúbicos. Entonces son 250,000. Ese sería el flujo másico de A. O bueno, sería M de A. 250,000 metros cúbicos por hora. Dice que esto está medido a las condiciones del flujo externo. Entonces aquí podemos nosotros decir, esto es metros cúbicos por hora, ¿verdad? Entonces metros cúbicos por hora, una hora son 3,600 segundos. Para pasarlo a un número más pequeño, entonces sería 250,000 entre 3,600. Nos queda 69.44 metros cúbicos por segundo. Si consideramos que es un gas ideal, que está en una atmósfera, entonces, ¿qué es lo que podemos saber nosotros? PV es igual a nRT. Pero P por V, esto es masa sobre peso molecular por RT. Si nosotros hacemos presión por peso molecular, me va a quedar masa entre volumen RT. Esto es igual a densidad RT, presión por peso molecular. Por lo tanto, la densidad es la presión, el peso molecular sobre RT. Peso molecular del aire ya conocemos que es 28.84. Esto es una atmósfera. 28.84 gramos sobre mol. La R es 0.082 atmósfera litro mol Kelvin. Multiplicado, dice, a las condiciones a la salida. El aire sale a 35 grados centígrados. Entonces esto es 35 más 273.15. Y nos va a quedar 28.84 entre 0.082 entre 35 más 273.15. 1.14 gramos sobre litro si revisas la unidad. Esto es lo mismo que digas kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Tú lo puedes corroborar. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera 1000 gramos es 1 kilo y 1000 litros es 1 metro cúbico. ¿De acuerdo? Aquí es kilogramo metro cúbico. Entonces nosotros podemos conocer el flujo másico. Ajá. Nosotros necesitamos aquí masas, no necesitamos volumen. Entonces aquí, mejor para no confundirte, le voy a llamar G, que es un flujo volumétrico de gas. Y entonces M de A es G multiplicado por la densidad. Entonces sería 69.44 metros cúbicos por segundo multiplicado por 1.14 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces 1.14 por 69.44 nos da 79.161 kilogramos segundos. Este es el flujo, ¿sí?, que nosotros estamos alimentando en términos de masa, flujo másico de aire. Ya lo tenemos.
Ahora lo único que nos falta es calcular las entalpías, las humedades a la salida y despejar, por supuesto, M1. Y para ello vamos a usar estas propiedades. Vamos a colocar aquí prácticamente, por ejemplo, aquí nos dice que esto sale a 35 grados centígrados y 80% de humedad relativa. Lo que está aquí entra a 20 grados centígrados y 40% de humedad relativa, ¿verdad? Esto sale a 30 grados centígrados. Esto entra a 60 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces despejamos únicamente lo que queremos, ¿no? El flujo másico 1 y que nos falta las entalpías. Bueno, para ello vamos a utilizar la carta psicométrica, que es la que tú vas a tener en su momento en el examen Ceneval. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Lo que nosotros podemos hacer aquí es, pues, trabajar toda esta parte. Dice que a 20 grados centígrados entra y 40% de humedad relativa. ¿Estás de acuerdo que justo aquí intercepta? Entonces, ¿cuánto es la humedad que necesitamos? 0,06. Entonces, la humedad aquí vamos a llamar X4 006, ¿sí? Eso es 206 kilogramos de agua, kilogramo de aire seco. ¿De acuerdo? Eso sería nuestro valor. Ah, pero esto está en donde, en la entrada, ¿verdad? Entonces, perdón. Esto es el aire de entrada, 20 grados centígrados. Entonces aquí la humedad X3 es 0,06 kilogramos de agua, kilogramo de aire seco. ¿Y cuánto es la entalpía? Pues la entalpía la podemos leer de manera vertical en esta línea que intercepta hasta aquí derecho. Y si hacemos un zoom, está como en 35, 33, como 38, ¿verdad? 38 más o menos. Entonces la entalpía aquí sería como 38, ¿sí? Kilojoule, kilogramo. Lo mismo hacemos para 35 grados centígrados. 35 grados centígrados sería esta. Tiene una humedad relativa, dice, de 80. Entonces aquí justo intercepta. Tenemos 0,029. Y en esta intercepción, pues la entalpía debe leerse así. Como 109, ¿no? Haciendo un zoom como 109. Entonces aquí sería la entalpía 109 kilojoule por kilogramo y X4 0,029, ¿verdad? Y bueno, entonces ya tenemos esta parte. Y ahora aquí pues simplemente la entalpía 1 es el Cp por la temperatura de entrada. Y aquí sería la entalpía 2, el Cp por la temperatura. Esta H1 sería el Cp, es una kilocaloría o lo mismo que 4.184 joules por 60, me quedaría 251.04 kilojoule kilogramo. Y en 30 pues me quedaría 30 por 4.184, o sea, convertí una kilocaloría a joule y me queda 125.52 kilojoule por kilogramo. Entonces ya tengo todos los datos que necesitaba saber. Eso es leyendo la carta psicométrica, que lo más probable así te va a tocar en un examen. Pero si te dejan un problema o algo donde puedes utilizar las herramientas como computadora, yo te recomiendo este programa que se llama Psychrometric Calculator. Y tenemos pues aquí únicamente metes la temperatura que conoces, una de estos tres valores más, en este caso 40 y 20, y ya te calcula todo lo demás. Si ves, aquí te queda, ¿sí?,
la entalpía, que a nosotros nos dio como de 38, a ver, no, era 34, ¿verdad? No era 38. Ya ven, ahí cometí un error, entonces esto es como 34, ¿sí? Entonces vean, aquí ya nos dan los valores más exactos, 34,84. Para el otro caso, que es 35,80 de humedad relativa, es 109,4 la entalpía y la humedad es 0.0289. Aquí la humedad es 0.0058. Entonces los datos que leímos están muy cercanos, 0.006, 0.029, 34 más o menos la entalpía y 109 esta otra entalpía. Y con esta forma pues ya tú lo puedes trabajar en un examen. Entonces para finalizar pues únicamente vamos a despejar M1. M1 es MA multiplicado por la entalpía 4, aquí lo tenemos, ¿sí? Por H4 menos H3 más M más H2 por X3 menos X4. Y entonces esto queda dividido entre de H1 menos H2. Entonces, de aquí ya podemos encontrar, aquí nos quedó 79, creo que fue 161 kilogramos segundo. La entalpía 4, ¿cuánto nos dio? La entalpía 4 es arriba, 109.4. Voy a tomar los datos para más exactitud de lo que nos dio las tablas, 34,84. H2, ya lo habíamos calculado. H2 es la entalpía, 125.52. Multiplicado por la diferencia, X3 es 0.058 menos 0.0289. ¿Sí? Entre de la entalpía, aquí son 200. H1 nos dio 251.04. Entonces 251.04 menos 125.52, esto es kilojoule sobre kilogramo. Todo esto tiene unidades de kilojoule sobre kilogramo. Todo esto tiene esas unidades, tú lo puedes corroborar. Y bueno, entonces de aquí hacemos el cálculo y me queda que el flujo másico 1 tiene que ser igual a 79, bueno, vamos a simplificar, 109.4 menos 38.84. Me queda, bueno, lo voy a dejar así, 109. Para explicarte algo muy importante, 161 kilogramos segundo por 109.4 menos 38.84 menos, aquí va a ser menos, aquí en general es más, pero va a ser menos por el cálculo. 125.52 por 0.058 menos 0.0289 nos da un valor de 2.899. Todo esto, como te dije, tiene unidades de kilojoule kilogramo. Y aquí abajo 251.04 menos 125.52. Nos queda 125.52 kilojoules sobre kilogramo. Las unidades se cancelan. Y el flujo que yo busco es 79.161 por 109.4 menos 38.84. ¿Si es 38 o es 34? Entonces aquí yo tengo un error. Es 34.84, ¿verdad? 34.84. Entonces, a ver,
menos 34.84 menos 2.899 entre D 125.52 nos queda un flujo de 45.19 kilogramos por segundo, ¿sí? De esta manera nosotros ya tenemos el flujo másico. ¿Cómo lo podemos convertir a flujo volumétrico? Pues por la densidad, utilizando la densidad. 45.19 kilogramos segundos. Nos dicen que la densidad son 924.24 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces ya me quedaría metros cúbicos por segundo, 45.19 entre de 983.24. Nos queda 0.04596 metros cúbicos por segundo. O lo podemos multiplicar por una hora, 3600 segundos, y nos queda 165.45 metros cúbicos por hora, que es el resultado, o los resultados vienen en estas unidades. ¿Y cuál sería el resultado entonces? Pues el resultado sería 165, ¿de acuerdo? Algo muy importante que tenemos que ver aquí, te quiero comentar, probablemente vas a encontrar libros en donde únicamente, eliminan este término y simplemente queda el término H4 menos H3. Bueno, ¿por qué lo hacen? Porque consideran que la pérdida de agua que vamos a ver es muy pequeña. Entonces, esta diferencia que ves aquí es la pérdida de energía extra debido al cambio o a la cantidad de agua que se va a llevar el aire. ¿Por qué? Porque una pequeña cantidad de agua va a arrastrar el aire. De hecho, en las torres de enfriamiento, por esa misma pérdida es que hay una reposición. ¿Y cuánto reponemos o cuánto flujo de agua hay que reponer? Pues sería la diferencia, ¿verdad? M2, M1 menos M2, ¿verdad? Y M1 nosotros sabemos que es 45.19 kilogramos segundos. M2, ¿cuánto tendría que ser? Pues M2 lo podemos calcular de esta manera. Y en realidad es el flujo másico por la diferencia de temperatura, ¿no? Si nosotros lo hacemos aquí, M1 ya de manera general, aquí me quedaría M1 menos, y aquí es M1 más masa de aire, X3 menos X4. Y si ves, aquí se cancela 1 y me queda menos M de A, X3 menos X4, o inviertes el signo y queda X4 menos X3. ¿Qué significa este término? Que es la cantidad de agua que se pierde debido al arrastre que hace el aire, a que se humedece el aire. Y entonces, si ya tenemos el flujo másico de aire, multiplicamos por la diferencia y vamos a conocer cuánta agua deberíamos estar reponiendo, ¿no? Entonces esa agua sería flujo másico 161 kilogramos segundos SMA. La diferencia sería 0.0289 menos 0.058. Esto es kilogramo de agua, kilogramo de aire, que sería aire seco. Entonces 79.161 por la diferencia 0.0289 menos 0.058. Esto nos da un valor de 1.828 kilogramos por segundo que hay que estar reponiendo en esta torre, ¿verdad? Entonces esto sería el flujo. Si lo conviertes en realidad, ya usando la misma fórmula para pasarlo a metros cúbicos por hora, pues dividiríamos entre 983.24 y multiplicaríamos por 3600. Sería una reposición de 6.695 metros cúbicos por hora. Entonces esa diferencia de no reponer
puede hacer la diferencia en el cálculo también, fíjate. Si nosotros hubiéramos simplificado el caso y hubiéramos hecho flujo 1, simplemente es el flujo de aire por la diferencia de entalpías, que es 109.4 menos 34.84, entre D 125.52. Esto nos hubiera quedado, bueno, ya por flujo de aire aquí lo voy a mover un poco para escribirlo. Y entonces aquí podemos colocar 79.161 kilos por segundo. ¿Y cuánto nos hubiera dado? 79.161 por 109.4 menos 34.84 entre 125.52. Nos hubiera dado 47.02 kilogramos por segundo. Lo dividimos entre 983, que fue la densidad, punto 24, y lo multiplicamos por 3600. Nos hubiera dado 172.16 metros cúbicos por hora. Es decir, el hecho de que nosotros no tomemos en cuenta las pérdidas, pues nos da un flujo mayor de agua. ¿Y cuánto mayor? Pues muy probablemente 165 más 6.695. 165.45, le sumamos los 6.695 y nos queda los 172. Es decir, el hecho de no tomar en cuenta la pérdida de agua nos hubiera dado un flujo mayor de 172, que no viene en la respuesta. En la respuesta viene 169, pero ya sabemos entonces que lo correcto sería, o es, mejor dicho, 165 metros cúbicos por hora. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo, pero ya vamos a ser más puntuales porque es un ejemplo muy similar, ¿sí? Pero ahora lo que nos pide es la cantidad de aire, es decir, nada más modificamos la fórmula, es decir, en lugar de yo despejar de esta ecuación que vamos a copiar aquí, en lugar de yo en lugar de nosotros despejar flujo 1, que sería de agua, vamos a despejar flujo de aire. Entonces este problema es muy similar. Tenemos la misma gráfica y en un momento te voy a explicar cuál es la situación. Entonces, tú me dirías, bueno, simplemente hay que colocar, ahora lo que me pide es cuánto aire necesito y también cuánta agua tengo que reponer en la torre. Ya sabemos cómo se calcula. Entonces una torre de enfriamiento dice que tiene 25 kilos por segundo de agua, ese sería M1. Si hacemos nuestro dibujito rápidamente aquí, pues simplemente sería, tenemos nuestra torre, aquí entra flujo M1, sale flujo M2, entra el flujo M3, sale el flujo M4, que son de aire, todos son volumétricos. Y si hacemos nuestra situación, aquí sí ya conocemos cuánto vale M1. Dice que son 25 kilos por segundo. Entra a 40 grados. Aquí sale a 26 grados. No conocemos M2. M3 es el aire. Nos dice que entra ahora sí con una temperatura de 23 y 18. Temperatura de bulbo seco. Temperatura de bulbo húmedo. Y sale 37 grados saturado, dice, entonces aquí es 37 grados centígrados, temperatura de bulbo seco, pero cuando dice saturado se refiere a 100% de humedad relativa, ¿sí? Entonces ya únicamente pues hay que colocar los valores, ¿verdad? Algo importante que te quiero dejar claro aquí es que dices, bueno, voy a trabajar y calcular la humedad de M3. Bueno, pues muy sencillo. 20, 21, 22, 23. Esta es la temperatura de bulbo seco.
Y la temperatura de bulbo húmedo es 18, 15, 16, 17, 18. Sabes que bulbo húmedo implica que exactamente está en esta parte de aquí. Y entonces cuando ya llegas, intersectas con la de 100% de humedad, tomas esa línea. Y entonces, por ejemplo, si te preguntaran qué humedad relativa tiene ese aire, pues aproximadamente 60%. No te lo dicen, pero es 60% de humedad relativa, por si te lo pidieran. Pero a partir de aquí, tú sabes que tienes que encontrar esta intercepción porque esa va a ser la humedad. Y nos da la humedad .011. ¿De acuerdo? Eso es lo que más o menos nos estaría dando la humedad, .011. ¿Sí? Luego nos dice 37 grados centígrados. Bueno, más o menos es 35, 36, 37 aquí. Pero fíjate, no llega al 100%, no logra. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no puedo usar esta carta psicométrica porque el 100% llegaría por este punto interpolando, pero ¿cuál es el valor de la humedad aquí? Ya no tengo. Entonces, por esa razón no puedes usar esta carta psicométrica. Tendríamos que convertir todo al sistema inglés y así como en la clase anterior o en el Ceneval que viene la otra carta, pero con más amplio valor de temperaturas, pues solamente en ese caso pudiera aplicar. Bueno, como ya conoces el software, pues mejor lo hacemos con el software, pero tú puedes implementar la tabla que te estoy comentando con mayor intervalo de temperatura y entonces de aquí podemos pues ya tener que 37 grados centígrados, le pones 100% de humedad relativa y te da la entalpía. Esta entalpía tendría que ser 142. Por el otro lado, la temperatura de bulbo seco es 23 y le colocas que la de bulbo húmedo es 18. Con ello te va a arrojar la entalpía que tiene esta ecuación. Y la humedad, bueno, las humedades aquí vienen. A ver, ¿dónde? Creo que los olvidé poner. Pero en un momento yo te digo pues cuánto dan, ¿sí? Lo importante es que también viene el peso específico, la densidad. Si no la calculas con gas ideal, aquí ya te da el volumen específico. Cada uno es como si hiciéramos el inverso de la densidad. Presión por masa molecular entre RT me da densidad. El volumen específico es lo inverso de la densidad, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí voy a colocarte los datos que corresponden. Entonces vamos a tener que entalpía 1, pues es el CP del agua, 1 kilocaloría por la temperatura, en este caso 40 grados. Entonces sabes que es 4.184 kilojoule kilogramo grado centígrado. La temperatura es 40 grados centígrados y nos queda 167.36 kilojoule por kilogramo. De manera idéntica hacemos la entalpía 2, pero solo es 26 grados. Entonces aquí, que es 26 grados centígrados, y nos queda un valor de 108.784 kilojoule sobre kilogramo. Los otros datos, pues ya los tenemos. X3, que sería la humedad, ya .0108, nos había dado .011 con la gráfica. Lamentablemente, pues no pudimos obtener para el otro caso, ¿no? Esta entalpía 3 nos dio 50.73 kilojoule sobre kilogramo. Ahora los datos: X4 .0411 kilogramo de agua, kilogramo de aire seco. Entalpía 4 nos da 142.84 kilojoule sobre kilogramo. ¿De acuerdo? Y ya teniendo todo, ahora en lugar de despejar el flujo de agua, vamos a despejar el flujo de aire. Y entonces sería flujo de agua, entalpía 1 menos entalpía 2 entre D. Pues aquí voy a copiar esta parte.
Voy a copiar esto. Y lo vamos a pegar aquí. Y esto sería esta parte, ¿no? Bueno, creo que no salió muy bien, ¿verdad? Entonces mejor lo regreso y mejor lo escribo. Sería entalpía menos entalpía 3 más entalpía 2, x3 menos x4. Esto sería el flujo másico de A. Y entonces metemos números. Nos quedaría 25 kilogramos segundos multiplicado por la entalpía 1, 167.36 menos 108.784. Esto es kilojoule por kilogramo. Aquí abajo esto es 142.84 menos 50.73 menos, aquí va a ir 0.0411 menos 0.0108, que son las humedades, por la entalpía 2, que es 108.784. Todo esto ya sabes que va a quedar kilojoule sobre kilogramo y estas unidades se van a cancelar. El flujo másico de aire que nos resulta de esta operación es 16.488 kilogramos por segundo. Y este sería nuestro flujo másico de aire, pero si lo queremos de alguna manera en metros cúbicos, aquí te digo, podemos aplicar la densidad, pero pues no lo calculemos como tal, mejor utilicemos el valor que dice que en la entrada, esto es de la entrada, esto es de la salida, no lo olvides. Entonces esto es la masa de aire en la entrada. Y aquí el volumen es 0.854. Si tú quieres calcular la densidad, te va a dar un determinado valor y haces el inverso de esa densidad y te va a quedar 0.854. Entonces quiere decir que son 0.854 kilogramos un metro cúbico, ¿sí? 0.854 es metro cúbico por kilogramo. Entonces aquí 0.85 metro cúbico por kilogramo, entonces nada más es multiplicar aquí. A ver, perdón. Entonces aquí simplemente multiplico entonces por 0.854 metros cúbicos por kilogramo. Se va a cancelar esto y me va a quedar metros cúbicos por kilogramo 16.488 por 0.854. Nos queda 14.080 metros cúbicos por segundo de aire. Y entonces aquí ya tenemos este valor. Si nosotros queremos, que generalmente es lo que pasa, siempre te lo dan en metros cúbicos por hora, pues multiplicamos por 3600 y nos da un flujo de 50.690.70 metros cúbicos por hora de aire que necesitaríamos para esta operación. ¿De acuerdo? Pues bueno, con ello ya terminamos estos ejercicios. Espero sean de tu utilidad para el examen Ceneval. Muy similares, repasa el video anterior de cómo determinar propiedades. Y muy probablemente en el siguiente video vamos a abordar cómo calcular ahora la altura de una torre de enfriamiento. Y después vamos a pasar a otra operación importante, que es el secado, en donde también se utiliza la carta psicométrica. Bueno, si fue de tu agrado este video, por favor regálame un comentario para mantenerme un poco más en YouTube. Y nos vemos en una siguiente clase. ¡Saludos!